los tabús, tus miedos, tus limitaciones. Supera a tu ex o ese crush fallido. Supera todo lo que no te suma. Yo soy Eva Latapí y te invito semana a semana a hablar de eso que quieres saber, pero no te atreves a preguntar. Supéralo, por favor. Les doy la bienvenida a un episodio más de Supéralo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga y me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. Los últimos años he estado trabajando principalmente con el tema de duelos amorosos. Yo soy psicóloga, tengo una especialización en tanatología, que es la terapia del duelo, y una maestría en terapia de pareja. Y creo que es la vida la que me ha llevado a trabajar ahí y también al mismo tiempo es hacia donde se ha inclinado mi corazón. Creo que trabajar con los duelos amorosos es un poco egoísta de mi parte y así me gusta decirlo, porque cuando tenemos el corazón roto hay un poder de transformación tan enorme que creo que no lo terminamos de digerir. Y ahorita voy saliendo de una sesión que me dejó pensando y quiero compartir un poquito esta reflexión, porque cuando llega el dolor me gusta decir que no lo invitamos. El dolor llega y espero poder aterrizar esta analogía de cómo lo he vivido, cómo lo veo. Y el dolor llega, es casi como este invitado esta persona que llegó sin invitación, o se me hace como una mancha, una montaña, como un monstruo, no sé, como algo muy grande que no invitaste y llegas a tu casa y ahí está. Y te metes a la cocina y ahí está. Y te metes a bañar y ahí está. Y antes de dormir está en tu cama. Y al despertar está en tu cama. Te acompaña al trabajo, te acompaña en el carro, te acompaña cuando vas a ver a tus amistades, te acompaña cuando quieres rehacer tu vida sin esta persona. Y el dolor nadie le invitó y llegó sin invitación a nuestra vida. Y al principio es insoportable. Al principio es tan pesado. Al principio es tan estorboso. Al principio realmente parece que nunca se va a ir porque tú nunca le abriste la puerta en primer lugar. Pero conforme van pasando los días y los meses, y tal vez para algunas personas los años, y no tienen nada de malo, este dolor, este fenómeno no invitado, me gusta decirle gran maestro, comienza a ser parte de nuestra vida y empieza a disminuir y cada vez está menos presente y de repente te encuentras en la cocina y te das cuenta que ya no está ahí. O puede ser que despiertas y ya no es lo primero que ves o lo primero que sientes. Antes de acostarte te das cuenta que ya no está y empiezas a sanar y se empieza a ir. Y hay un punto en el que, entre que es insoportable el dolor, hay un punto que cuando esa etapa pasa y antes de sanar y el dolor sigue ahí y el recuerdo sigue ahí y la incomodidad sigue ahí, pero ya no es tan pesado, ya no es tan insoportable, ya no es este fenómeno tan horrible que nos atormenta, pero es lo suficientemente fuerte para estar presente, pero ya no lo suficientemente fuerte para arruinarnos las salidas. Hoy hablaba con una paciente que me decía que una de sus mejores amigas está en otra etapa. Mi paciente está sanando casi por completo y su amiga acaba de terminar una relación y no quiere salir y fue su cumpleaños y no quiere celebrar y no quiere ver a nadie y el dolor está presente y está ahí tan fuerte y ella no quiere salir y probablemente te resuene y a mí me resuena. A mí me resuena que hubo momentos en mi propio duelo en los que este dolor era tan grande y yo intentaba salir, intentaba hacer mi vida y estaba ahí. Recuerdo mucho de un cumpleaños de una amiga justo cuando acaba de terminar a las pocas semanas y nos fuimos a un hotel con los amigos en común con mi ex, pero mi ex no estaba ahí. Y recuerdo como el querer pasármela bien. Yo en verdad quería disfrutar ese cumpleaños, en verdad quería disfrutar eso, pero estaba presente ese sabor de boca que me dolía
y lo intentaba y aún estaba ahí. Y puedo reconocer que era parte de, habían pasado unas semanas y estaba todo muy reciente. Y ahí estaba el dolor, pero yo no quería que estuviera, yo quería ignorarlo, yo quería divertirme, quería ser yo, porque no me sentía yo. Sentía que este dolor era tan grande que había perdido parte de mi esencia, de mi brillo, sentía que me estaba perdiendo a mí. Y sí, claro, y como les he platicado, vamos generando nuevas versiones y mi versión previa a ese dolor ya no existía. Y yo quería recuperarla y quería retomarla y quería, por favor, que por nada del mundo yo perder esa esencia de lo que me gustaba antes de terminar esa relación. Pero ya no estaba, porque ahora estaba esta versión con este dolor. Por eso me resuena cuando mi paciente me habla de su amiga, porque también me ha pasado a mí. Y por eso tengo el episodio del duelo y las fechas importantes, porque tenemos estas fechas que deberían de ser tan importantes y deberíamos estar tan felices como las celebraciones religiosas, como el fin de año, lo que hubiera sido el aniversario, mi cumpleaños. Son fechas importantes y en el duelo pesan y hay veces que pesan más. Entonces, este punto en el que ya es soportable el dolor o tal vez más que soportable y antes de que deje de doler, es un punto en el que hay tanta transformación. Por ejemplo, como yo lo veo con mis pacientes, es cuando llega una persona con el corazón completamente roto por la crisis y es como atender un incendio. Y cuando atendemos el incendio, pues no podemos estar pensando en ese momento que lo ocasionó, estamos intentando apagar el incendio y lo apagamos. Cuando entramos en crisis, es cosa de atender la crisis. Así es como yo lo trabajo. Atendemos la crisis y cuando pasa la crisis, podemos ver, ok, ¿qué ocasionó la crisis? ¿Qué focos rojos ignoraste? ¿Cuál es tu responsabilidad en esto? No es que seas completamente responsable, ¿no? O sea, si la otra persona te mintió, te engañó, lo que sea, pero ¿cuál es tu parte en esto? ¿Qué ignoraste? ¿Qué trajiste tú a la mesa? Esa es una de las cosas que trabajamos, pero mi parte favorita es la transformación, porque algo de lo que creo que no se habla suficiente es que cuando estamos en dolor hay movimiento, esa incomodidad nos lleva a movernos, porque si estamos cómodas o si estamos cómodos, no nos vamos a mover. Y el ejemplo que les he dado aquí en el podcast es, por ejemplo, si yo estoy viendo la tele y estoy cómoda, no me voy a mover. Es más, hasta puede ser como, no sé, suena el teléfono y digo, ay, no estoy demasiado cómoda, no me quiero mover. Y en la incomodidad está el movimiento. Entonces, cuando nos rompemos, cuando la crisis nos rompe y existe esta ventana de oportunidad, es cuando yo voy a hacer los cambios en mi vida que siempre he querido hacer. Esto es parte de llevar un duelo consciente y presente, porque no es lo fácil. Todas las personas queremos el crecimiento, la transformación y esta parte tan romántica del duelo, pero no es el camino fácil, porque el camino fácil es meterme por completo en el trabajo, distraerme en el trabajo, distraerme con otra relación, distraerme con alguna adicción o distraerme con la fiesta o distraerme con otras cosas. Con tal de no sentir, yo me distraigo, pero eso no me permite llevar un duelo consciente. Por supuesto que el trabajo, las amistades, las actividades recreativas son parte de sanar y se recomiendan. Y hay un punto en el que está esta autorreflexión de decir qué tanto me estoy resguardando en el trabajo para no sentir, que fue algo que yo hice, o qué tanto estoy brincando una nueva relación para no sentir, o qué tanto no quiero estar conmigo para no sentir, qué tanto le estoy huyendo al dolor. Pero cuando tú atraviesas el dolor de una forma consciente, el duelo de una forma consciente y presente, sabiendo que va a pasar este dolor tan inmenso, este huésped en nuestra vida, no solicitado, no invitado, que es el dolor, se va a ir, va a pasar. Pero como lo vemos tan inmenso y como nadie lo invitó, entonces creemos que no se va a ir, pero eventualmente se va. Y esto es lo más loco o lo que más ruido me hace a mí, porque les puedo hablar desde mi experiencia. Cuando atravesé el duelo lo más presente y consciente que pude.
Y obviamente ahorita como que puedo ver, por ejemplo, que me resguardé en el trabajo, o sea, puedo ver cosas que hice que, bueno, haría diferente, pero en su momento hice lo mejor que podía con lo que tenía y las herramientas que sabía. Y bueno, entonces, cuando el dolor empieza a pasar y se empieza a ir, yo tuve esta sensación de decir, pero todavía me queda mucho por hacer y todavía puedo transformarme mucho y todavía puedo aprovechar este dolor, pero ya no estaba. Y ya me despertaba y no estaba y lo tenía que buscar y tenía que conectar con él para poder, por ejemplo, escribir o poder buscar inspiración o poder conectar con ciertos ejemplos que quería compartir en el podcast, pero ya no estaba. Ya ese dolor se había ido. Y hubo un momento en el que su presencia me inspiraba. Me daba mucha inspiración para escribir, para compartir, para crear. Y se fue. Y se fue con una sensación de, espérate, no hemos terminado. Todavía me queda mucho por crecer. Todavía me queda mucho por hacer. Y este mismo dolor que me inspiró y me motivó a, no sé, a correr el maratón, a cambiar, a hacer los cambios de mi vida que quería hacer, a cambiarme a mí, a adoptar hábitos que me gustaran. Todo este dolor y esta inspiración y este movimiento empezaba a irse. Y esto es a lo que me refiero. Regresamos al balance. Tal vez es algo que yo no escucho que se hable mucho, o tal vez no lo buscaron en el lugar correcto, pero es algo que puedo ver desde mi experiencia. Cuando el dolor pasó, cuando yo ya estaba en un mejor lugar, ya no conectaba con ese dolor, regresé al balance. Y en el balance, el movimiento tiene que ser más intencional. El crecimiento es más intencional, porque cuando estamos rotas, cuando estamos rotos, sentimos que es lo único que tenemos y nos movemos y crecemos y lo buscamos. Pero cuando hemos sanado, para poder tener ese crecimiento, tiene que ser desde un lugar intencional y consciente, porque si no regresamos al balance y a la comodidad. Y en la comodidad hay otro tipo de crecimiento, pero ya no ese tan transformador, tan transformativo como existe cuando estamos en dolor. Y no sé en qué momento de tu proceso estés escuchando esto. Tal vez en un momento en el que el dolor es completamente inevitable y te pesa y te controla y te incomoda de una manera que te gustaría quitártelo. Mis palabras suenan completamente inalcanzables. O sea, es algo que nunca me va a pasar a mí. ¿Qué le pasa a esta persona? Nunca voy a llegar a eso. O puede ser que empiezas a sanar. Y este es el momento en el que yo te invito a que todos esos cambios que quieres hacer los aterrices. Esa es una parte del proceso terapéutico que yo llevo con mis pacientes cuando atendimos la crisis, hemos apagado el incendio, ya no es ese pesar de quítame este dolor, por favor, que me está matando, ya no. Sigue ahí, no al 100, puede ser inclusive hasta el moretón solamente, la marca del golpe solamente, pero suficiente para que esté presente. Y es en este momento en el que yo trabajo muchísimo por decir, digo, la visualización es algo que trabajo también desde el inicio porque es súper poderosa y les voy a hacer todo un episodio de esto, de herramientas que a mí me sirvieron como la meditación, la visualización, las listas de gratitud. Son cosas que yo siento que fueron herramientas claves para mí, que medio les he hablado de la meditación y las listas de gratitud, pero nunca les he hablado de la visualización. Y este es el momento en el que cuando está pasando ese dolor, cuando ya es soportable el dolor, es la oportunidad perfecta para ir hacia adentro y decir cuáles son las partes de mí que necesito transformar. Toda esa energía que yo había puesto en un inicio en mi pareja anterior o en la relación que terminó y después en el sanar, en esta energía que se necesita para recuperarme, ahora esa energía, esa luz, la puedo utilizar para la reinvención, para reinventarme. ¿Qué partes de mí, de mi versión anterior, quiero mantener? ¿Qué partes de mi versión anterior ya no quiero tener? ¿Y cuáles son las que quiero inventar? ¿Cuáles son las partes de mí que quiero crear? ¿Qué es eso que siempre he querido? ¿Qué es eso que siempre he soñado? Eso que siempre he anhelado. A lo mejor por decir cosas que yo he trabajado, que no tiene que ser enorme, pero por decir, tengo
pacientes que han escogido la repostería, tengo pacientes que han escogido las clases de cerámica, de arpa, la paciente con la que estoy trabajando ahorita quiere tomar clases de salsa, que son cosas que, sí, me gustaría, pero las dejamos pasar. Y eso es uno de los regalos tan grandes que tiene el dolor, que puedes aprovechar ese dolor, que puedes aprovechar esa incomodidad para llevar a cabo estos movimientos, estos cambios y aterrizarlo, porque es algo que es como una de las etapas de la terapia que yo trabajo. Es, ok, ya sanamos, como está controlado el fuego, va, si no es que ya está apagado, está controlado, sigue la reinvención, vamos a reinventarnos. Y no se trata solamente, que es parte de hacer una lista de lo que te gustaría hacer en esta vida, de lo que te gustaría lograr, de lo que te gustaría sentir, de cuáles son tus anhelos. No solamente eso, porque eso se queda en un sueño. Claro que se ha comprobado que las metas que escribimos tienen un 70% más de probabilidad que lo hagamos. Imagínense cómo sube el porcentaje, simplemente con escribir tus metas. Pero a las metas hay que ponerles un plan. Y sobre todo, esta es una invitación a aprovechar ese momento de incomodidad, ese momento de dolor y ese movimiento para aterrizarlos. ¿Qué significa, por ejemplo, mi paciente que me dice que quiere, me gustaría tomar clases de salsa? Ok, para la próxima sesión, si no te has inscrito a una academia de salsa, necesito que me traigas 3 clases, maestros, opciones. Es aterrizarlo. Es que me encantaría poder poner el negocio que siempre he querido poner de pasteles. Ok, ¿qué necesitas? Plan de negocios. ¿Qué necesitas? Es darle movimiento, porque esto es muy interesante. Los sueños que tenemos, los anhelos que tenemos, si no les damos movimiento no ocurren. Y sé que suena obvio, pero no por desear o soñar eso que quieres lograr va a pasar. Es cosa de hacerlo un plan, es cosa de empezar a moverlo, de aterrizarlo. Y la imagen que se me viene es como traerlo de la idea, de la cabeza, aquí, a lo material. Y empieza con un plan, empieza con información. ¿Qué quieres? Me encantaría viajar y me encantaría conocer Tailandia. ¿Ok? ¿Qué aerolíneas vuelan de Tailandia desde donde tú vives? ¿Cuánto cuesta? ¿A qué ciudades de Tailandia quieres conocer? ¿Cuánto cuesta el hospedaje? ¿Cuánto dinero necesitas? Es que me encantaría, pero no tengo dinero. Ok, vamos a hacerlo. Dejemos que deje de ser un sueño para que pueda ser una realidad, un plan, un objetivo. Ok, ¿cuánto dinero necesitas? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde irías? Aterrízalo y que no se quede en el wishy-washy de un sueño, porque se nos puede ir ahí así la vida. En la vida se nos va en eso que quisimos hacer y eso que quisimos lograr. ¿Y sabes cuándo es una gran ventana de oportunidad para lograrlo? Cuando estás en dolor, después de una crisis. Por eso tan poderosa la película de Amar, Comer y Rezar, que es un gran libro de una de mis autoras favoritas. También tiene otro libro que se llama Big Magic o La Gran Magia, que es de los libros que más me han impactado y ha sido gran motivación para este podcast, que es Elizabeth Gilbert. Me encanta su manera de pensar, les recomiendo muchísimo eso, pero es súper poderoso el libro de Amar, Comer y Rezar, porque fue la crisis la que le llevó a irse de viaje, a ir a los lugares que quería hacer, a poder tener las experiencias que tuvo. Es en el dolor, es súper poderoso, pero creo que no le damos crédito y ahorita obviamente se los he dicho, cuando no estamos en dolor es un privilegio y el yo hablarles del dolor desde el lugar en el que estoy es un privilegio, porque yo ya no estoy en el dolor, ya no estoy ahí. He sanado y también cuando el dolor se fue, le extrañé y es lo más raro y contradictorio que he pensado y he sentido. Pero sí, me atrevo a ser completamente transparente con ustedes y extrañé ese dolor. Lo extrañé y de verdad que hasta tengo escritos que dicen como no te vayas todavía, todavía podemos sacar, todavía podemos crear, todavía podemos hacer cosas juntos. Pero ese inmenso maestro que llega sin invitación, ese huésped que abres la puerta y está ahí desbordándose y desbordándote, así como llega, se va. Tú no le diste la bienvenida y a la vez tú no le pediste que se fuera. Porque recordemos que el dolor y el sufrimiento son dos cosas diferentes y el dolor es inevitable,
porque hay cosas en esta vida que nos van a doler. El perder a alguien que amamos, el perder la salud, el tener situaciones en las que son dolorosas. O sea, hasta se me ocurren tantos ejemplos, tantas cosas que pueden ser dolorosas. El dolor es inevitable. La desilusión, la decepción, son inevitables. Pero el sufrimiento es opcional. Y no es mío, lo dicen los budistas. El sufrimiento y tampoco quieres aprovechar el dolor y la ventana de transformación que hay, pero no te quieres quedar en el sufrimiento, porque ese es un peligro. Y es una opción también. O sea, en el quedarme en el sufrimiento, en el pobre de mí, pero en el sufrimiento no hay movimiento, es como estancarnos en no sé, se me ocurre como un torbellino, como, no sé, un huracán, como estancarnos ahí dando vueltas en una espiral, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Y el dolor es un proceso y va avanzando y lo va soltando. Si tienes el sufrimiento, nos lo creamos. El dolor viene con lo que vivimos. Porque el otro día justamente me preguntaba una paciente, ¿cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento? Y el dolor son cosas que no podemos evitar. Por decir, en el caso de esta paciente en particular, ella terminó su expareja con ella y eso es doloroso. A ver, es doloroso, te duele el rechazo en el amor, duele el rechazo social, duele. Eso es inevitable, eso duele. Ok, pero el sufrimiento es estar checando sus redes sociales, estar al pendiente, ponerme el pie para avanzar, o sea, como que me entorpezco el proceso y me clavo en el por qué a mí, cómo me pudo haber pasado esto, yo que soy tan buena y yo que le di todo. A ver, ojo, eso es caer en el sufrimiento, en la victimización y ahí no hay crecimiento. ¿Cuál fue tu responsabilidad en esto? No es que yo no hice nada. Bueno, ¿qué tanto permitiste? ¿Qué focos rojos ignoraste? ¿Qué fue algo que pudiste? A ver, ¿qué harías diferente? Y con una paciente que hablábamos justamente ya en esta etapa de que ya sanó y todo, y prepararnos para una nueva relación, porque así es como ella lo desea, no porque necesariamente tenemos que estar en una relación. Pero es bueno, ¿cuáles son los focos rojos de tu relación anterior? Y me dijo, bueno, que me trata de cierta forma. Y le dije, ¿no se te hace que el que estuviera casado no fue un foco rojo? Y eso es muy interesante porque no lo veía. O sea, ella me dijo, sí es cierto, tienes toda la razón. Ese fue el primer foco rojo que ignoré. Pero si no pausamos para, para reflexionar y para crecer, entonces nos podemos seguir repitiendo el mismo patrón a diestra y siniestra. Así que eso es parte del crecimiento también y la transformación tan grande que hay en el dolor. Por supuesto que no le deseo el dolor a nadie, pero sí la transformación. Porque cuando sanas y te vas encontrando a ti y esta luz que les he platicado que le das cuando estamos enamoradas, enamorados de alguien, o cuando estamos piensa y piensa y piensa en nuestro ex que hizo, que no hizo, porque estará, porque no, si ya tiene alguien más y no tiene, estará pensando en mí, va a regresar. Toda nuestra atención, toda nuestra energía, toda nuestra luz está y nuestra ex. Ahí están. Es como un faro de luz que está apuntando hacia otra persona. Y el reto está en cambiar esa luz y apuntarla hacia nosotras y hacia nosotros, que es volvernos de un faro a un reflector, a un spotlight en mí. Y ese es uno de los retos más grandes. Y esta es una etapa en la que lo empiezas a sentir. Empiezas a sentir que brillas por ti. Empiezas a poder trabajar ¿qué me faltó? ¿Qué me hubiera gustado que mi expareja hiciera por mí? Por ejemplo, algo que yo me di cuenta es que a mí me encantan las flores, me encantan. Y, y él, la verdad es que nunca me mandaba flores, nunca. Bueno, sí me mandó, nunca es una mentira, me mandó flores como 2 veces o 3 en varios años. Y eso no importa. La cosa es que yo me di cuenta que eso me encanta y empecé a enviarme yo las flores. El día que saqué este podcast, yo me envié unas flores para felicitarme. Me acuerdo que yo estaba viviendo en casa de mi mamá porque me agarró aquí
la pandemia en casa de mi mamá y estaban mis hermanos y les he platicado la historia. Y yo estaba viviendo en casa de mi mamá y me mandé unas flores. Y me acuerdo que cuando llegaron estaban mis hermanos, porque estaba aquí de visita mi hermano gemelo también, o sea, estábamos toda la familia. Y me acuerdo que llegaron las flores y ya se me había olvidado esto. Y me preguntaron, ¿quién te mandó flores? Dije, yo me las mandé. Ay, ¿cómo crees? No, no puede ser, no te pudiste haber mandado tus flores. ¿Cómo? Y yo, sí, yo me mandé las flores. ¿Pero por qué? Yo para felicitarme que saqué el podcast. Porque para mí me costó mucho trabajo hacer este podcast. O sea, realmente sacarlo y tomarme el valor de decir, lo voy a sacar. Y me fue difícil. Y ahí me basé en el libro de Big Magic o La Gran Magia, que es mejor, it's better done than perfect, que significa es mejor que esté hecho a que esté perfecto. Y por eso lo saqué. Y me mandé flores por lo difícil que fue para mí dar este paso. Y como que tuvieron que ver que la tarjeta realmente era de mi parte para decir, ah, ok, sí te mandaste. Y eso es algo que empecé a hacer porque es algo que yo esperaba que la pareja que yo tuviera hiciera por mí. El hablarme bonito, el prepararme una cena, el hacer esas cosas, esos actos de servicio, esos detalles que me hubiera gustado que mi expareja o que pensaba que alguien más me tenía que dar. Y fue en ese momento en el que estaba el dolor, pero ya no era insoportable. Ya podía con el dolor, en el que empecé a hacer estas transformaciones. Y a la fecha todavía me compro flores. Y a la fecha intento prepararme cosas bonitas y rituales, porque fue con algo con lo que me quedé. Independientemente, ahora estoy en una relación, pero independientemente de eso, decidí que no quería que existiera alguien más, que necesitaba de alguien más para que me diera eso que yo quería. Y estos son los regalos que nos deja la transformación del dolor. El darte cuenta que es maravilloso estar con alguien más, pero tampoco le necesitas. Puedes estar bien contigo y brillas y lo disfrutas. Y ese momento en el que pasó la tormenta y ya no tiene tu poder y ya no tiene el control sobre ti y es tan liberador y tan, tan, tan hermoso que cuando yo les digo que el dolor pasa y que hay que recordarlo y utilizarlo como punto de referencia porque va a pasar y se va a quedar meramente como un recuerdo en la cabeza. También esas últimas oleadas de dolor, cuando hay tanto crecimiento, tanta satisfacción, tanto disfrute, tanto gozo, tanto, tanta liberación, también pasan y regresamos al balance, que es maravilloso y la paz es genial. O sea, no quiero que parezca que quiero estar como que en la adrenalina del dolor para poder sentirme viva. No, agradezco muchísimo el balance al que he podido llegar, al equilibrio, a la paz y al status quo. Lo agradezco muchísimo. Y a la vez puedo reconocer que cada etapa cumple una función y cada etapa es maravillosa. Pero nunca lo había pensado así desde el dolor. Estando en dolor, o sea, en el dolor más insoportable, es inconcebible, pero cuando pasó, y soy muy transparente con esto porque sé que a lo mejor hay gente que no le resuena esto, pero para mí en lo personal sí fue, cuando pasó, fue fuerte el soltarlo por completo y claro que siempre quise estar bien, pero cuando ya estuve completamente bien y ya no tenía esta inspiración para tomar movimiento, también una parte de mí lo extrañó. Y es raro, y a lo mejor nunca te pasa. O a lo mejor como me ha pasado cuando comparto las ideas más raras que digo, bueno, tal vez nadie se siente identificado con esto, recibo un mensaje de, Eva, parece que estabas contando mi historia de verdad. Gracias, entonces, por eso lo comparto, porque puede ser que a ti te resuene o puede ser que no. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Gracias por compartir conmigo esta reflexión y muchísimas gracias por los mensajes, comentarios, todo lo que me escriben del podcast. Se los agradezco de todo corazón. Nunca me voy a cansar de poderles agradecer esto. Pues recuerda que si me quieres encontrar, me puedes buscar en Instagram como Eva-Latapí. El podcast tiene su propio Instagram, que es Supéralo, por favor, todo pegado. En TikTok estoy como Eva-Latapí. Y si todo sale bien, nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Supéralo, por favor.